Shalom Amakiam, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Raha Kodash. Yahweh es el nombre del Padre en el hebreo antiguo, que significa el que es o el que existe. Yahawashi es el nombre de su Hijo, que el mundo ignorantemente conoce como Jesús, pero su nombre es Yahawashi, que significa el que salva, o el Salvador. Doble honores a los apóstoles y a los ancianos de la gran piedra de molino, que por medio del Espíritu Santo nos han enseñado esta verdad. Ok, un saludo a ellos, a ustedes hermanos y a ustedes hermanas. Y aquí en otro video. Y este video es acerca de el diluvio. Porque el diluvio, como dice básicamente de el capítulo 6 de Génesis 6 al capítulo 9, habla de lo que se conoce como el diluvio universal. Ok, que cubrió la tierra, man. Ok. Y como dice aquí, voy a sacar esta escritura en 2 de Pedro 3 y versículo 5. Ok. Y espero que sea edificante, man. Alright, dice, estos ignoran, que esto está hablando básicamente de burladores, que iban a decir que desde el principio siempre se ha dicho eso y nada ha pasado, que eso es un espíritu que está en nuestra gente, man. Ok, yo me recuerdo, yo le dije una vez cuando era nuevo en esto, le dije a un hombre qué es lo que iba a pasar. Y él dice, yo todo el tiempo he escuchado que algo viene y nada ha pasado. Y dice, yo estaba chavo, you know. Pero como dice aquí, 2 de Pedro 3 y 5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. ¿Ok? Porque cuando vas al relato de Génesis 1 te explica que el Señor sacó todo del agua, man. ¿Ok? Dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, ahogado en agua. ¿Ok? Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Ok? Porque cuando regresas al cuento de Génesis, en Génesis 9, el Señor hizo una promesa a todos. Esta es la única promesa universal a toda nación, a todo animal, a todo hombre. ¿Ok? Esto solo fue un pacto universal a todos de que el Señor no iba a volver a inundar la tierra. Ok, vamos a ver, man. Y dejó una señal. Ok, como dice aquí, Génesis 9 y 12, solo para dar este punto, dice, y dijo Yahweh, Bahashem Yahawashi. Y decimos Yahweh Bahashem Yahawashi porque el Señor Yahawashi siempre ha estado desde el principio, man. Ok, dice, y dijo Dios, o el Alahayam, que Alahayam es plural para poderes. Ok, dice, esa es la señal del pacto que yo establezco entre mí y ustedes y todo ser viviente que está con ustedes por siglos perpetuos. Ok, por siempre y para siempre. Dice, mi arco he puesto en las nubes, el cual será puesto por señal del pacto entre mí y la tierra. Ok, y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Ok, porque imagínense, man, tú ponlo en el contexto antiguo, cómo es que después de un diluvio volvía a llover, porque antes de que pasara el diluvio no llovía. Ok, la escritura habla en Génesis, creo que es Génesis 2, que de la tierra, como Génesis 2 y 5 dice, solo voy a ir al punto, dice, y toda la planta del campo antes de que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes de que naciese, porque Yahweh poder aún no había hecho llover sobre la tierra. Ok, porque en ese tiempo la lluvia, ok, era algo que nunca había pasado. Por eso es que no creyeron a Noé acerca del diluvio. Ok, era algo que nunca se había visto. Después de que vino el diluvio, de que se inundaron por las aguas de abajo y las aguas de arriba, que llovía, imagínate que vuelva a pasar, la gente que iba a estar traumada, man.
¿Ok? Nomás extrapulen la historia en el contexto de ese tiempo, man. Por eso es que el Señor puso esa señal en el cielo como pacto para que nos recordemos que el Señor no iba a volver a destruir la tierra por medio de agua. ¿Ok? Por eso dice aquí Génesis 9:14, y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré de mi pacto mío, que hay entre ti y ustedes y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. ¿Ok? Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. ¿Ok? So este es el único pacto que el Señor estableció que fue universal. De ahí en fuera, los otros pactos, el Señor no prometió nada, man. ¿Ok? So ese era el punto. Regresando en 2 de Pedro 3 y versículo 7 dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Ok? Porque los hombres impíos está hablando de una nación de gente que representa todo eso, o que lo son. ¿Ok? Porque sí hay gente que son impía y que cometen maldad, pero hay una nación que lo abraza, que representa, que fue creado así, ¿ok? Que son los autoproclamados hombres blancos, man, ¿ok? Como ven aquí en la pantalla, ¿ok? Ellos son los hombres impíos, man. Y toda persona que tome parte de alianza con ellos, que últimamente va a ser por medio de una marca, ¿cómo se llama? Una marca física, que es el microchip. Tú estás proclamando que eres parte de su casa y que dependes de él y que estás que eres parte de su casa. So tú vas a ser destruido por medio de esto, man, porque este fuego que está hablando de misiles nucleares. Ok, en las escrituras, bien rápido, man, creo que es Génesis, no, Apocalipsis 14. Ok, como dice aquí, como Apocalipsis 14 y versículo 9, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, ok, que la bestia cuando ves en Apocalipsis, creo que es 17, ok, porque la bestia tiene características, ok, tiene características que nos hace saber, como dice en Apocalipsis 17 y 3, dice, y la mujer sentada, que esto está hablando de Estados Unidos, que en las escrituras es conocida como Babilonia, ¿ok? La mujer sentada sobre una bestia escarlata, el color escarlata es rojo, ¿ok? Y hay una nación en las escrituras que son conocidos como los rojos, que son la nación impía, ¿ok? Porque esta gente, los autoproclamados hombres blancos, no son blancos, man, son rojos. Y esto es una señal que el Señor nos dejó para que los identifiquemos. Y también no hay que ser simples, man, porque hay gente, hay israelitas que se van a parecer como a ellos, pero ahí es donde viene el discernimiento espiritual, ¿ok? El ver su espíritu, man, ¿ok? Pero anyway, ¿ok? Ese era el punto que quería sacar, porque esta bestia está hablando de una gente, una nación de gente que está gobernando, ¿ok? Que es la OTAN. Y hemos entrado en videos de ello, man. Alright, so dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen, que la imagen es su sistema, ¿ok? y ese sistema, la gente que lo adopta y se hace de acuerdo a ellos, ¿ok? Que va a seguir. Eso es lo que sigue, lo que se refiere a adorar. Adorar es postrarse, es rendirse, es dar la rodilla, ¿ok? Y seguir su ejemplo, man. Ok, dice, y recibe la marca en su frente o en su mano, que esta marca, como dice en Apocalipsis 13 y 16, es un microchip, man. Porque nosotros hemos entrado en
la palabra por griego, que es harakma, que viene de harax, que es una incisión en tu piel. Y lo tienes que poner en el contexto actual, man. Que hay tecnología que lo único que quieren es control total. ¿Ok? Por eso ahí te dice en Apocalipsis 13, es que vamos a agarrarlo, man. ¿Ok? Porque todo esto es parte del juicio que va a tomar. ¿Alright? Y como dice aquí, Apocalipsis 13 y versículo 16, dice... y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el comprar y vender es algo básico en una sociedad. Para que tú participes en una sociedad, eso es lo básico. Que sabemos que no es nada más, que no se limita a tus finanzas y tus credenciales, ¿no? Se limita a toda tu información, a diferentes cosas que pueden hacer estos microprocesadores, que algunos tienen tecnología más avanzada que te pueden ayudar a corregir ciertos problemas o enfermedades que tienes y todo esto, man. ¿Ok? Alright, pero de todos modos, todo lo que lleva, o el final de todo esto, su meta, es control total. ¿Ok? Es control total, man. Pero anyway, dice, versículo 10, Apocalipsis 14 y 10. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿Ok? Porque ese fuego y azufre son el fuego que va a traer los misiles nucleares. ¿Y cómo sabemos eso? Porque las escrituras lo describen. En Joel 2 habla de ese gran ejército, man. Ok, en Apocalipsis 18 habla del humo. Alright. Y también, ¿por qué es que existen, man? Ok, porque cuando vas a... ¿Dónde es? Creo que es Apocalipsis 9. Ok. No. No, ajá. Apocalipsis 9 y 16. Dice, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Ok. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Esto es una descripción que Juan está dando a su mejor habilidad, a las palabras que tenía él en el momento, man, porque no existía la palabra misil nuclear. ¿Ok? Dice, y de su boca salían fuego, humo y azufre. ¿Ok? Que esto conecta con lo que dice Joel 2 de ese gran ejército, man. ¿Ok? Porque todo esto que los apóstoles estaban enseñando, estaban diciendo, todo esto es respaldado por las escrituras del Antiguo Testamento. Cuando vas a Joel 2, ahí, man, vamos a ir allá, man. ¿Ok? Porque todo esto, man, como dice Joel 2 y versículo 1, dice, toquen trompeta en Sion y den alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Yahweh, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. ¿Ok? Porque esto fue creado para un preciso o un evento. ¿Ok? Esto fue creado para un evento. Alright? Que nunca se ha utilizado y nunca ha visto una guerra nuclear. ¿Ok? Pero va a haber. Mucha gente no cree en eso. Dice, no, pues no creo que sean tan estúpidos. No, es que esto no es el plan de ellos. Esto es el plan del Señor. ¿Ok? Dice Joel 2 y 3. Dice, delante de él consumirá fuego. Tras de él abrazará llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él. ¿Ok? Diciendo que iba todavía, antes de que peguen los misiles, iba a mantener ese estatus de
la naturaleza. Y no porque hay lugares que están bien bonitos, man. Ok, y es lo que está describiendo. Ok, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, diciendo que aún no ha pegado. Dice, y detrás de él, después de que peguen, como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son misiles que cuando pegan, viajan, fucking, man. You know, ustedes hermanos pueden buscar explosiones de misiles nucleares y van a ver. Porque no nada más es este capítulo. Los misiles están sobre todas las escrituras, man. ¿Ok? Isaías 13, donde habla de... ah, shit, man. 13 y 19 habla de Babilonia, ok, que sabemos que es Estados Unidos. Dice que será como Sodoma y Gomorra, ok, porque Sodoma y Gomorra fueron borradas del mapa, man, ok, que hasta tuvieron que investigar para saber dónde realmente estaban, man. Ok, ¿dónde está, man? Ok, porque dice que la tierra temblará, ok, Isaías 13 y 13, man. Ok, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Yahweh de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Ok, en Isaías 14 también está la escoba. ¿Cómo está? A ver. Isaías 14 y 23. Y la convertiré en posesión de erizos. Que esto está hablando de Babilonia. ¿Y qué Babilonia está hablando? De la nueva Babilonia, que es la gran ramera. En Apocalipsis, la que está escrita en Apocalipsis, man. Porque esto no pasó en Babilonia, la que está en Irak. Dice, y la convertiré en posesión de erizos y en lagunas de agua. Y la barreré con escobas de destrucción. Dice Yahweh de los ejércitos. Ok, Isaías, no, Jeremías 51. Jeremías 51 dice, así ha dicho Yahweh, y versículo 1, así ha dicho Yahweh, he aquí que yo levanto un viento destruidor contra Babilonia, y contra sus moradores que se levantan contra mí. Y enviaré a Babilonia aventadores que la avienten, y vaciarán su tierra, porque se pondrán contra ella de todas las partes en el día del mal. ¿Ya ves? Ok, porque esto está hablando de misiles nucleares, man. Ok. Anyway. Y todo esto, man, lo estoy sacando porque como dice aquí en segunda de Pedro, regresando, ok. El diluvio, Noé profetizó. Ok, ¿y qué es lo que dijo el Señor Yahabushai, man? Porque el Señor Yahabushai también dijo del diluvio. Dice, oh no, ese no es este. Ok, Mateo 24 y versículo 36. Ok, que en versículos anteriores el Señor estaba dando señales del fin. Ok, dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Más como en los días de Noé, que eso regresa a Génesis 6, man. Ok, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Ok, ahorita vamos a regresar, versículo 39. Y no entendieron hasta que el diluvio, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ok, pero como regresamos al cuento de Moisés, antes de que venga el diluvio, Noé, Noé estaba profetizando, man. Ok, porque como dice aquí, ok, le dije, Noé profetizó el diluvio como 100 años, basándonos en la edad de sus hijos. Ok, dice, porque la escritura dice en Amos 3 y 7, ok, que yo la saqué, pero la voy a volver. Ok, Amos 3 y 7 dice, porque no hará nada Yahweh el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Ok, porque antes de que el Señor haga algo,
específicamente a los hijos de Dios. ¿Ok? Antes de que el Señor haga algo, Él iba a hacer saber qué es lo que iba a hacer. ¿Ok? So, por seguro es que Noé tuvo que profetizar, man. ¿Ok? Dice, eso quiere decir que el Señor dio a Noé la advertencia. Por eso la escritura dice en Mateo 24 y 39, ¿ok? Que es la que acabamos de leer. Dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Que esa palabra por no entendieron en el griego se escucha así. Strong's G 1097. Gnosko. Gnosko. Ok, que aquí solo dice aprender a conocer, llegar a conocer, obtener conocimiento de percibir, sentir. Ok, yo le pregunté a Chad que qué es lo que significa la palabra en griego de la que acabamos de escuchar, ginosko, que significa principalmente conocer, saber, entender, percibir, llegar a conocer. Ok, yo le dije en Mateo 24:39, dice que... Dice, la idea aquí no es que ignoraban que estaba lloviendo o que iba a llover, you know. La idea aquí no es que ignoraban que iba a llover, okay, porque esto era profecía, ¿ok? La idea aquí no es que ignoraban que iba a llover o que no sabían quién era Noé. El contexto de Mateo 24 del 37 al 39 muestra que continuaban con su vida normal, comiendo, bebiendo, casándose, ¿ok? Mientras Noé estaba profetizando. Y ellos no prestaron atención. Lo mismo que está pasando hoy en día, man. Porque acuérdense, antes el Señor no había hecho llover. Hoy en día, antes no ha habido una guerra donde se explote un completo país, man, por medio de misiles nucleares. No nada más es un país, van a ser varios lugares que el Señor va a explotar. Pero el epicentro de juicio va a ser aquí en Babilonia, los Estados Unidos, man. ¿Ok? ¿Por qué? Porque sabemos la profecía. Y leímos de Babilonia, man. Apocalipsis 18 habla de, ¿cómo se llama? El humo que iba a salir de Babilonia. Pero ¿quién era esa Babilonia? Está hablando de los Estados Unidos, man. ¿Ok? En Apocalipsis 17 te habla de cómo sus aliados iban a odiar a la ramera. ¿Ok? Y eso está hablando de conflictos políticos, man, porque así es como están teniendo. Estos conflictos políticos que están teniendo, lo único que van a llegar a hacer es a unirse con los enemigos de los Estados Unidos, man. ¿Ok? Anyway, dice, y no comprendieron la gravedad de la situación ni el juicio inminente hasta que el diluvio llegó. ¿Ok? Así que el pasaje tiene el sentido de llegar a comprender o darse cuenta. Puede traducirse de una manera muy literal como y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Ok? Pero no es porque ellos ignoraban. ¿Ok? Solo no quisieron hacerlo, man. ¿Ok? Lo mismo que hoy en día. Alright. Eso era el por qué saqué esto. Ok. Vamos a ver aquí. Ok, este es el punto. Ok. Ok, vamos a ir aquí porque yo le pregunté a Chat. Ok. No, fue Gemini. Donde dice... Ya, esto fue... porque le dije, según el relato bíblico, capítulos anteriores, los hijos de Dios o los descendientes de Adán, se supone que tenían que reinar o dirigir a todos y todo. Porque eso fue cuando el Señor levantó a Adán, como hemos entrado en videos anteriores. El Señor levantó a Adán y le dio autoridad. Así como Él lo levantó y le dio un orden y le dio sabiduría y le dio ese soplo de vida, le dijo que iba a enseñorearse de todo. Y su descendencia también. Eso lo pone en un estatus de líderes, man. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que pasó? Que cayeron. Alright, como dice aquí. Y cayeron. Y pues la tierra se llenó de males. Alright.
So, como dice aquí, ya porque salió con sus mamadas también. So, como dice, según el relato bíblico de Génesis, el detonante del diluvio fue la corrupción total de, aquí dice la humanidad, pero inicia principalmente con los hijos de Dios, porque ellos son los líderes, fuimos puestos como líderes, man, nosotros como los hijos de Dios, ¿ok? Dice, iniciada precisamente por la unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres, ¿ok? So, como dice aquí, dice, mandato original, gobernar la tierra. En los capítulos anteriores, el Génesis 1 y Génesis 2, Dios creó a Adán y a Eva y les dio un mandato claro. Que cuando los levantó hizo una nación, ¿ok? De señorar, gobernar y administrar la creación terrestre. Estaban destinados a dirigir el mundo bajo la justicia divina, ¿ok? Porque cuando tú tienes un reino, se necesitan leyes. Y el Señor ya había dado leyes, man, ¿ok? So empieza aquí con sus mamadas, o le tuve que decir que no quiero que traiga interpretaciones teológicas. Vamos a basarnos en la pura Biblia y palabras en hebreo para entender lo que las escrituras dicen. Los Nefilim solo significan los caídos, y a eso se les llamó a los hijos de Dios, porque cayeron o apostataron contra Dios y se salieron de su orden o de su primer estado, ¿ok? Y las hijas de los hombres significa que ya había humanidad separada de los hijos de Dios, ¿ok? Porque ustedes pueden ir a ver a videos anteriores y hemos entrado en esto, detallando un poco más en esto, man, ¿ok? Por eso es que Pedro, ¿ok? Segunda de Pedro 3, no, era 2, perdón. Oh, no, era Judas. Es Judas, man. Judas 1 y versículo, pues, 6, dice... dice, Judas 1 y 6, dice, y los ángeles que no guardaron, ok, como dice en el inglés, su primer estado, ok, que esto está hablando de israelitas, man. Esto no está hablando de ángeles literalmente, porque los ángeles no pecan, ok. Dice Judas 1 y 6, dice, y los ángeles, que está hablando de los hijos de Dios, ok, que no guardaron su dignidad o su primer estado, ok, que quiero ver esta palabra, man, aquello por lo cual algo comienza a existir, la causa activa, ¿ok? Porque la razón por qué el Señor levantó a Adán fue para gobernar la tierra, man, ¿ok? Y estos ángeles que está hablando de los hijos de Dios que no guardaron este estatus, ¿ok? Dice, sino que abandonaron su propia morada, ¿ok? Que fue las leyes, estatutos, para lo que ellos fueron diseñados a hacer, man, ¿ok? Lo abandonamos, que esto fue predestinado, man, porque todo esto tenía que surgir así, alright. Dice, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, ¿ok? Que esas prisiones de oscuridad está hablando de, o cadenas de oscuridad está hablando de estos cuerpos, man, estos cuerpos mortales, alright. But anyway, so dice, basándonos estrictamente en el texto hebreo y el análisis literal de los términos en las escrituras, tu planteamiento describe con precisión la etimología y la estructura del pasaje de Génesis 6, ¿ok? Porque aquí está el diluvio, you know? Y esto también ya lo explicamos en un video anterior, pero hey, you know, esto es repetición, man. So dice, el contexto de la caída, dice, al desobedecer y tomar para sí mujeres según su propio antojo, saliéndose del orden establecido, cometieron una apostasía, ¿ok? Que significa apartarse de la instrucción divina. Perdieron su primer estado o posición de rectitud y liderazgo moral
para el cual fueron designados originalmente. Ok, que eso concuerda con lo que dice Judas 1 y versículo 6, ¿ven? Ok. Dice... So, los Nefilín. La palabra hebrea Nefilín proviene directamente del verbo hebreo napal, que significa estrictamente caer. No gigante ni nada de eso, man. ¿Ok? Por lo tanto, Nefilín se traduce literalmente como los caídos o los que caen. ¿Ok? Que significa apostasía. Es lo mismo, porque apostasía es la palabra en griego por desertar, por caer. ¿Ok? Dice, al aplicar la etimología pura, el pasaje no habla de seres mitológicos, sino de aquellos líderes e hijos de Dios que cayeron de su posición elevada, apostataron contra el Creador y se degradaron espiritualmente. ¿Ok? Y nosotros venimos a descender de vida y no empezamos a morir, porque eso es lo que es el pecado, la paga de pecado, man, que es la muerte. ¿Ok? So, el resultado. El texto hebreo describe el resultado de estos líderes que cayeran, Nefilim, y se mezclaran fuera del orden divino, provocó que la tierra se llenara de jamás. ¿Ok? Que esa palabra hebrea significa violencia, opresión e injusticia. Ahora, la escritura en Génesis 6 no dice qué fue la causa, solo dice que fueron las hijas de los hombres, pero esto ha pasado en la historia también, como con Rey Salomón, man. Rey Salomón, con tener otras esposas, ellas desviaron su corazón y lo hicieron que pecara por medio de adoración de otros ídolos, man. ¿Ok? Porque la escritura en sabiduría de Salomón 14 y versículo 27 dice: el culto a ídolos que no son nada es principio, causa y fin de todo mal. ¿Ok? Porque dice... versículo 25. Todo es confusión, muerte, asesinato, robo, engaño, sobornos, infidelidad, desorden, juramentos falsos, confusión de los valores, ingratitud, corrupción de las almas, perversión sexual, destrucción del matrimonio, adulterio e inmoralidad. El culto a ídolos que no son nada es principio, causa y fin de todo mal. Y los que los adoran celebran fiestas en las que se pierde el juicio, o pronuncian falsas profecías, o viven en la injusticia, o juran en falso con facilidad. ¿Ok? Por eso una persona que adora a ídolos no es de confianza. Ellos piensan que no le hacen daño a nadie, man, pero su juicio está torcido. Porque no saben distinguir en lo que es correcto y lo que no, porque quien nos enseña todo esto es el Señor y sus caminos, man. Y para eso es adorarlo a Él. Y el primer mandamiento que Él dijo es no adorar a otros dioses, man. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto es lo que empieza a infectar tu espíritu, man. Y empiezas a emborracharte. Por eso se les conoce como vino, man. ¿Ok? Como dice aquí, como ponen su confianza en ídolos sin vida, piensan que el jurar en falso no les traerá ningún mal. Ya ves, porque están... no piensan correctamente, man. ¿Ok? Piensan que están haciendo bien. Piensan que no le afectan a nadie. ¿Ok? Por tener una falsa idea de Dios, dando culto a los ídolos, y por jurar contra la verdad y la justicia, despreciando cuanto hay de más sagrado. Dice, no es que los ídolos, por quienes juran, tengan poder alguno, sino que el castigo reservado a los pecadores cae siempre sobre los que cometen actos malos. ¿Ya ves? Por eso es que no dice la escritura que fue el pecado de ellos, alright, pero el principio de adorar ídolos viene todos los males, man. ¿Ok? So dice, quienes debían sostener el gobierno bajo el diseño de Dios fueron los primeros en desplomarse moralmente,
arrastrando a toda la civilización y provocando la necesidad de limpiar la tierra mediante el diluvio. ¿Ok? So, yo después le dije, eso es lo mismo que pasó con Israel. Lo que provocó esa violencia, injusticia, etcétera, fue la adoración a ídolos, y eso lo explica Sabiduría de Salomón 14, y eso mismo relatan libros y la historia de la Biblia para con Israel. Porque cuando Israel caía, ¿por qué era? Por la adoración por apartarse del Señor, ¿ve? ¿Ok? Ah, mm. Versículo 12 dice algo interesante, man. Okay, Sabiduría de Salomón 14 y 12 dice: de la invención de los ídolos se siguió la inmoralidad. Fue algo que destruyó la vida. Dice, los ídolos no existían desde el principio, ni existirán siempre. Vinieron al mundo por la superstición de los hombres, y por eso Dios ha decretado que pronto desaparezcan. ¿Ok? So, ya dice, la idolatría no solo es un pecado de creencia, sino que en las escrituras es la causa raíz de la violencia, el Hamás, el colapso social y la injusticia, tal como ocurrió antes del diluvio. ¿Ok? Ujú. El pasaje detalla explícitamente qué sucede cuando una sociedad o los gobernantes, porque eso empieza con los gobernantes, los líderes que permiten ciertas cosas, así lo dice la escritura, ¿ok? Como es el gobernante, así son los ministros. Dice, se corrompen con los ídolos, aparece el asesinato, el robo, el fraude, la corrupción, el perjurio, el desorden matrimonial, el adulterio y la confusión de valores. Esto es idéntico a la descripción de la tierra llena de violencia antes del diluvio. ¿Ok? So, como dice aquí, el caso de Israel y la pérdida de su primer estado. Alright. Por eso es que esto es parte de la buena noticia, man. ¿Ok? Que últimamente, ¿ok? Últimamente, esto ya lo vimos, como dice la escritura en... Oh, sí, también tenía un video, man. Ok. Antes de esto, ¿Qué ¿verdad? nos dice la... Bien rápido, hermano. Solamente era un video que vi acerca del arca de Noé. Ok. Y yo hice investigación y Esaú o la ciencia moderna y todo eso siempre quieren tratar de decir que no, que eso no es verdad y que lo que sea, man. Nosotros sabemos que esto pasó, y si hay algunas cosas que puedan dar crédito a que las escrituras fue verdad, entonces lo vamos a aceptar. Y si no, anyways, sabemos que así pasó, ¿ok? Porque la palabra del Señor es veraz. So, voy a reproducir este video, ¿ok? Y porque nada es coincidencia, man. Nosotros sabemos que esto pasó, y si hay evidencia arqueológica, entonces la usamos como algo para, para... no tengo la palabra, man, pero, es para nosotros, man. ¿Ok? Si la gente no lo cree, whatever. Nosotros sabemos que sí pasó. ¿Por qué? Porque fue en el mismo lugar. So, anyway, vamos a ver este video. Arqueología y ciencia sobre el arca de Noé? Arqueólogos encontraron evidencias en el monte Ararat, Turquía, que comprueban la veracidad del arca de Noé. La estructura del suelo de 515 pies es idéntica a la que nos revela la Biblia. Con escaneo 3D se dice que hay restos debajo de la tierra del arca de Noé. También un ancla de piedra que tiene grabadas varias cruces. Restos de madera que solo se utilizaban para fabricar botes. La ciencia solo acepta que el diluvio ocurrió en una parte geográfica del mundo. No acepta que fue un diluvio global, pero sí fue en todo el mundo, y por eso quedaron ciudades debajo del agua.
También están los rollos del Mar Muerto, pergaminos y papiros. Bueno, ese es el punto, hermanos, man. You know. Anyway, solo quería sacarlo. You know, porque también después del diluvio, que fue universal, la tierra, por la presión del agua, se movió. ¿Ok? Porque antes todo era lo que este hombre tiene como Pangea, que significa, a ver, vamos a ver, etimología, porque creo que es toda la tierra, porque pan es toda y gea es, ok, dice, la palabra Pangea viene de las raíces griegas pan, que significa todo, y geo, que significa tierra. So, en conjunto se traduce literalmente como toda la tierra. ¿Por qué? Porque toda la tierra estaba unida. Después del diluvio, por la presión del agua, la tierra se separó. ¿Ok? Y el Señor lo preparó así porque este lugar, lo que conocemos como las Américas, era predestinado para que aquí habitaran las 12 tribus, de acuerdo a 4 Esdras capítulo 13, y en Norteamérica se estableciera Babilonia la Grande. ¿Ok? But anyway, eso era otro punto. So vamos a movernos ya, ¿ok? Oh sí, porque como dice aquí en Génesis 8 y 4, y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. ¿Ok? Y yo le pregunté, monte de Ararat, esta aplicación que se llama Google Earth. Me gusta, porque puedes ver en 3D. Mira. A mí ustedes hermanos ya saben, man. Ok. Y coincide con la historia porque aquí es donde, después de aquí, ¿a dónde se fueron? Se fueron para Mesopotamia, para Irak, Babilonia. Y ahí donde hicieron su primer asentamiento, man. Ok. Que está por acá. Mira, vamos a ver. Por aquí. Está como por aquí, por donde dice Bagdad. Ok. Anyway, nomás quería enseñar eso, hermanos. So regresando aquí, man. Ok, porque como dice aquí. Como dice aquí. Well, ¿sabes qué? Voy a hacer otro video acerca de eso, que es la resurrección. ¿Ok? Porque ya perdí el punto, pero sé que iba a hablar de la resurrección. ¿Ok? Porque como dice aquí, en Apocalipsis 20 y versículo 5, dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir. Que esto está hablando de las otras naciones, man. ¿Ok? Porque en Apocalipsis 14 te explica que esos muertos son los reyes de las... vamos a ver, man. Apocalipsis 14. No. Isaías 14. Ok, como dice aquí. Isaías 14 y 9. El Seol abajo se espantó de ti. Que esto está hablando de... está hablando de el rey de Babilonia. Pero el rey de Babilonia agarra todo el legado de los Estados Unidos, man, o de Babilonia. ¿Ok? Así como Nabucodonosor fue puesto como la cabeza de oro, no, la cabeza de oro no nada más era Nabucodonosor, era su imperio, man. ¿Por qué? Porque él cargaba con el legado. Lo mismo pasó aquí en Isaías 14 con el rey de Babilonia. ¿Ok? Por eso es que dice aquí, Isaías 14 y 9, el Seol abajo se espantó de ti. Que esto está hablando de una condición, no es literal. ¿Ok? Dice, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Esos muertos representan las otras naciones, man. ¿Ok? Y en este contexto, ¿por qué es que todavía, como dice aquí, no volvieron a vivir? Es porque no habían recibido una heredad. ¿Ok?
Dice, hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. So, la palabra aquí por resurrección, ¿ok? Que 1000 años solamente es para establecer el orden aquí en la tierra. Este es un periodo. No diciendo que nada más 1000 años y después ya se va a acabar el reino. No, ¿ok? La tierra tiene que ser limpiada. Las naciones tienen que ser adiestradas, man. ¿Ok? Alright, pero anyway, la palabra aquí por resurrección, ¿ok? Es anástasis. ¿Ok? La voy a reproducir. Strong's G 386. Anastasis. Anastasis. ¿Ok? Que anástasis significa un levantamiento, levantarse. ¿Ok? ¿Quién se iba a levantar? Los caídos, man. ¿Ok? Por eso es de que el Señor nos iba a regresar a nuestro primer estado del que caímos. Que fue, ¿qué? El ser gobernantes de todo. Y eso es la buena noticia que le toca y le espera a Israel y a los elegidos, man. Principalmente a los elegidos, man. ¿Ok? Pero Israel va a poder, ¿cómo se llama? Porque hay un rango, ¿ok? Hay una jerarquía. Y hay una recompensa principalmente a los que se mantuvieron firmes aquí, man. ¿Ok? Los elegidos. Alright, so dice, una resurrección de entre los muertos. ¿Ok? Porque así es la condición de en cómo nosotros nos encontrábamos, man. ¿Ok? Y un capítulo de ellos es Ezequiel 37. ¿Ok? Ezequiel 37 te explica cómo Israel estaba en un estado muerto. Después el Señor mandó el Espíritu Santo. ¿Ok? Después el versículo 21, como dice aquí. Y les dirás, así ha dicho Yahweh el Señor. He aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos por ellos, por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, ni con sus abominaciones, y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Versículo 24. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. ¿Ok? Porque el rey David aquí tiene su estatus también, man. ¿Ok? Él será el primero de entre todos los 144. ¿Ok? Dice, y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron sus padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. ¿Ok? Porque hay un rey de reyes que es el Señor Yahawashi. ¿Ok? Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré. Y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Ok, que todo esto regresa a lo que es Isaías 2, man. Ok, porque Isaías 2 habla de cómo Israel, ok, iba a ser el centro, iba a ser la capital del mundo, de las naciones, man, del universo. Alright. Y esto conecta con lo que la palabra por griego significa anástasis. Ok, una resurrección de los muertos que conecta con Ezequiel 37 de nuestra condición al ser levantados otra vez, que últimamente va a ser esa estatus de dioses, man. Ok, porque esa es parte de la buena noticia. Por eso Pablo dijo que nosotros íbamos a ser transformados. Ok. So, ese era el punto, hermanos, fue el diluvio y varios temas. Ok, vamos a ver. Yo hice, le hablé esto a Gemini, pero, esto tal vez entro en otro video más acerca de esto, man. But yo creo, Proverbios 21:16. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Ok. Y muertos es un estado bajo. ¿Ok? Los caídos. Nosotros como Israel estábamos muertos espiritualmente.
Porque Ezequiel 37 está hablando, you know, simbólicamente de muertos, ¿ok? Dando en referencia, alright. So yeah, man, eso es el punto, ¿ok? So espero que esto haya sido edificante. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham Yahawashi, Bahasham Rahakwadash. Hasta la próxima, Shalom.